Cuando te esfuerzas tanto por manifestar lo que quieres, ¿por qué todavía sientes que nada se mueve? ¿Por qué parece que estás haciendo todas las cosas correctas, visualizando, afirmando, creyendo, y sin embargo, la vida permanece en silencio? ¿Por qué tus deseos siguen sintiéndose lejanos, como si estuvieran detrás de un cristal cerrado con llave que puedes ver pero no alcanzar? No es porque estés rota, no es porque el universo no te escuche. Es porque tu energía, la parte más profunda de tu presencia, todavía está tratando de controlar el resultado. Y el control, incluso cuando se viste con el disfraz de claridad o disciplina, es una contracción. Es una frecuencia de miedo usando la máscara de hacerlo bien. Es interferencia. Y la interferencia fragmenta la señal. Mira, la manifestación no se trata de ordenar a la realidad que tome forma. Se trata de volverte tan coherente vibracionalmente con la versión de ti que ya lo tiene, que la vida no pueda evitar encontrarte allí. Pero la coherencia solo surge cuando hay apertura, cuando hay flujo, cuando el sistema nervioso se relaja, cuando el agarre interno se suelta. No manifiestas haciendo más, manifiestas disolviendo las partes de ti que aún no se sienten seguras de recibir. Piensa en esto. ¿Alguna vez has esperado un mensaje de alguien a quien amas? Esa ansiedad al refrescar, el escaneo, el sobreanálisis, esa es la energía que bloquea, porque en el fondo hay una señal de carencia, de no ser suficiente, de miedo a que lo que quieres se escape, y el universo no responde a tus palabras, responde a tu estado. Puedes decir, confío con tu boca, pero si tu cuerpo está tenso, tu pecho contenido, tu respiración superficial, la señal real es desconfianza. La frecuencia real es esperar, querer, preocuparse, y por eso el cambio comienza, no en el pensamiento, sino en la encarnación. Cuando dejas de intentar manifestar con fuerza y comienzas a permitir con presencia, algo inexplicable empieza a moverse. Empiezas a sentir momentos de alivio sin necesitar pruebas. Empiezas a soltar la obsesión con el tiempo. Empiezas a suavizarte, a desacelerar, a saborear, y en esa amplitud energética, la realidad empieza a reflejar tu estado interno. No porque lo hayas exigido, sino porque te convertiste en ello. La manifestación cuántica funciona cuando te apartas del camino, y el tú, que debe apartarse, es la identidad todavía enganchada a necesitar, demostrar, actuar. Así que te pregunto con suavidad, ¿y si dejaras de perseguir la versión de ti que hace todo bien y empezaras a relajarte en la versión de ti que ya es digna ahora? Porque la verdad es, la coherencia no se crea pensando en positivo, se crea alineando tu sistema nervioso con seguridad, con verdad, con el ahora. Se siente en tu estómago, en tu respiración, en el pulso cálido detrás de tu corazón, cuando te permites simplemente ser. Y cuando tu cuerpo se siente seguro para recibir, dejas de estirar la mano. Comienzas a resonar. Así que tal vez la razón por la que las cosas se sienten estancadas no es porque el universo te esté ignorando. Tal vez es porque la señal que estás emitiendo, debajo de la superficie, todavía está conectada a la espera, todavía enraizada en la resistencia, todavía sosteniendo la frecuencia de todavía no. Y tal vez tu único trabajo no sea descubrir cómo hacer que suceda. Tu único trabajo es convertirte en el espacio donde eso ya es. ¿Puedes sentirlo? Esa tensión sutil en tu pecho cuando piensas en lo que quieres. Esa inclinación microscópica hacia adelante dentro de tu cuerpo. Ese agarre silencioso bajo la superficie, como si tu energía intentara alcanzar la realidad y acercarla a ti. Ese es el esfuerzo invisible que bloquea la corriente. Ese es el control disfrazado de esperanza. Cuando intentamos manifestar desde ese lugar, esa frecuencia adelantada y hambrienta, nos desconectamos de la misma línea de tiempo que estamos llamando, porque la manifestación no responde al hambre, responde a la plenitud. Imagina que intentas sintonizar una estación de radio, pero tu mano sigue temblando en el dial. Eso es lo que hace tu sistema nervioso cuando empujas, incluso de forma sutil.
Distorsionas la frecuencia con tu urgencia. Te conviertes en ruido en lugar de señal. Pero en el momento en que exhalas, en el momento en que vuelves a entrar en tu propio cuerpo, aflojas la mandíbula, bajas los hombros y dejas que la respiración se profundice. Algo cambia. El agarre se afloja. El canal se limpia. Porque esa exhalación, esa suavidad, esa confianza en lo que no ves, eso es coherencia. Y no es pasivo, es poderoso, porque le dice al campo cuántico: ya no estoy transmitiendo carencia. Estoy segura aquí. Estoy completa aquí. Ya soy quien vive en la realidad que deseo. Y eso lo cambia todo. Nos han enseñado a perseguir, a esforzarnos, a trabajar hasta alinearnos. Pero la alineación no es algo que logres a través del esfuerzo. Es algo que recuerdas a través de la quietud. Tus deseos no necesitan ser forzados a existir. Ya están codificados en tu campo. Ya viven en una versión de ti que respira más lento, más profundo, más verdadero. Así que cuando te apartas del camino, cuando te retiras de intentar forzar la floración, la energía empieza a reorganizarse. Es como una flor que se abre al sol, no porque empujó, sino porque el entorno apoyó su florecimiento. Tú eres el entorno. Tu cuerpo, tu respiración, tu emoción base. Ese es el suelo en el que crece tu manifestación. Y el miedo envenena el suelo. La duda lo seca. Pero la presencia lo hace fértil. ¿Quieres colapsar líneas de tiempo? Entonces, colapsa el espacio entre quien crees que necesitas convertirte y quien ya eres. Porque ese espacio, esa distancia imaginaria, es la ilusión que te mantiene alcanzando en lugar de recibiendo. Permítete estar lo suficientemente quieta para sentir la realidad que ya está llegando. Permítete estar lo suficientemente suave para dejar de interferir. Deja que el viejo yo, el que necesitaba controlar todo, se disuelva. No hay fuerza en la verdadera manifestación, solo frecuencia. ¿Y tu frecuencia más magnética? Es la que fluye a través de ti cuando dejas de intentar ser magnética y empiezas a ser real, a estar abierta, a estar libre, no gestionando, magnetizando, no con control, sino con coherencia. Hay algo sagrado que sucede cuando finalmente dejas de correr, no solo físicamente, sino vibracionalmente. Cuando dejas de huir de la incomodidad de no saber, cuando dejas de intentar doblar el tiempo a tu voluntad, cuando te sientas por completo en la verdad de que no estás aquí para manipular el cómo, sino solo para convertirte en el ahora. Aquí es donde comienza el verdadero cambio. Porque cuando dejas de resistir lo que es, regresas al único lugar donde vive la alineación, el momento presente, no la fantasía futura, no el ensayo mental, justo aquí, en la respiración que tomas ahora, y en el momento en que aterrizas allí, de verdad aterrizas, activas una señal diferente, una que no empuja, ni suplica, ni persuade, una que no oscila entre esperanza y miedo, una que simplemente es. ¿Alguna vez has notado cómo los momentos más poderosos de la vida llegan cuando menos los esperas? Ese mensaje que dejaste de esperar, esa oportunidad que fluyó en el momento en que dejaste de luchar, ese encuentro que lo cambió todo, no porque lo planearas, sino porque estabas alineada con él. Eso no es coincidencia, eso es respuesta cuántica. El campo responde a la presencia, no a la presión, porque la presión distorsiona el mensaje, envía confusión, y la confusión fragmenta tu frecuencia. Pero la presencia calma y enraizada, es un tono puro, y la realidad refleja la pureza. Esta es la paradoja de la manifestación cuántica. Cuanto menos persigues, más atraes. Cuanto menos insistes, más se alinea la realidad. Cuanto menos intentas sostenerlo todo, más las cosas caen perfectamente en su lugar. No porque hayas renunciado al sueño, sino porque renunciaste a la distorsión. El sueño no necesita ser microgestionado, necesita ser magnetizado. Y ese magnetismo,
Esa coherencia encarnada no se encuentra en descifrarlo, se encuentra en recordar quién eres realmente bajo el ruido mental, la versión de ti que ya lleva la frecuencia de lo que estás intentando atraer. No tienes que convertirte en alguien nueva, solo tienes que dejar de transmitir la señal de separación, y esa señal está escondida en los momentos más pequeños. La respiración rápida cuando revisas tu teléfono, el estómago apretado cuando piensas en tu cuenta bancaria, la tensión en tu mandíbula cuando planeas tu futuro. Estas son las microinterrupciones a la coherencia. No están mal, son información, invitaciones, oportunidades para regresar, a suavizar, a ralentizar, a cambiar, porque cada vez que eliges la calma sobre el control, la encarnación sobre la ansiedad, la confianza sobre la tensión, estás reprogramando tu campo. Te estás convirtiendo en un lugar seguro para que tu manifestación aterrice. Así que no subestimes el poder de la pausa. La exhalación, el soltar, no son cosas pequeñas, son la puerta, el puente entre querer y recibir. Y una vez que tu sistema aprende que es seguro vivir en la frecuencia de tener, no de esperar, tu línea de tiempo comienza a colapsar, no por la fuerza, sino por resonancia. Y tal vez esto sea lo que nadie te dijo, que la versión de ti que ya tiene lo que quieres, ya no lo necesita, no porque no le importe, sino porque ya está sentada dentro de la experiencia. No lo desea desde afuera, lo irradia desde adentro. No vive en la persecución, vive en la presencia, y la presencia es poder. Pensamos que manifestar significa llamar algo del mundo exterior. Pero, ¿y si en realidad es lo contrario? ¿Y si manifestar es que tu mundo exterior se reorganice alrededor de la frecuencia que ya estás siendo? ¿Y si cada vez que alcanzas, esperas, deseas, le estás diciendo al campo, aún no está aquí, aún no lo tengo, aún no soy eso? Y el campo cuántico, como un espejo perfecto, refleja exactamente eso. Esta es la dolorosa paradoja que mantiene a muchos dando vueltas. Intentamos sentirnos dignos para poder recibir. Intentamos sentirnos abundantes para que llegue el dinero. Intentamos sentirnos amadas para que aparezca la relación. Pero ese ¿para qué? Revela la brecha, la condición, la señal sutil pero potente de carencia. Y la carencia no puede producir plenitud, así como el ruido no puede producir armonía. Por eso el cambio no se trata de decir lo correcto. Se trata de convertirse en la señal correcta. Y la señal no es solo emoción, es encarnación. Es la forma en que respiras al despertar, la forma en que tu cuerpo entra en una habitación, el ritmo de tus pensamientos cuando nadie te observa, la vibración detrás de tu quietud, el campo invisible que llevas contigo y que dice, esto es lo que soy ahora, no algún día, ahora. Porque la coherencia no espera pruebas, es la prueba. Y aquí es donde debemos ser honestos con nosotras mismas. Honestidad radical, porque muy a menudo estamos interpretando confianza mientras secretamente proyectamos miedo. Estamos repitiendo afirmaciones con los hombros tensos y la mandíbula apretada. Estamos visualizando resultados mientras miramos el reloj, esperando señales, escaneando confirmaciones, que no es más que otra forma de decir, aún no creo que sea real. Y el campo, una vez más, responde con precisión. Entonces, todavía no. No puedes fingir la coherencia, pero puedes volver a ella, momento a momento, respiración a respiración. Puedes reingresar a la señal de la línea de tiempo que estás llamando. Y no viene del esfuerzo, viene de la conciencia, de la regulación, de relajarte en tu propio saber, no mentalmente sino somáticamente. Por eso el trabajo del sistema nervioso es trabajo de manifestación. Porque un sistema desregulado envía la vibración de caos, urgencia y amenaza. Incluso si tu boca dice, estoy lista, el cuerpo siempre dice la verdad, y el universo escucha al cuerpo. Así que pregúntate, ¿puede tu cuerpo sentirse seguro teniendo lo que quieres? ¿Puede tu sistema sostener el amor, la abundancia, la expansión, sin entrar en hipervigilancia,
autosabotaje o desconexión. Porque si no, el trabajo no es intentar más fuerte. El trabajo es regular, reconfigurar, abrirse lentamente. Esto no es debilidad, esto es fuerza cuántica. La verdadera recepción es estabilidad energética. Es una certeza silenciosa. Es la exhalación encarnada de alguien que ya no negocia con su valor. Eso es en lo que te estás convirtiendo. No en alguien que espera que la vida cambie, sino en alguien que es el cambio, cuya mera presencia dobla las líneas de tiempo, no con fuerza, sino con frecuencia. Y por eso, apartarte del camino no significa rendirte, significa hacerte a un lado para que tu verdadero yo lidere. El yo que no necesita controlar, porque ya está conectado, que no necesita aferrarse, porque ya está enraizado, que no necesita manifestar, porque es la manifestación. La línea de tiempo encarnada comienza ahora, con tu respiración, con tu postura, con tu señal. ¿Estás emitiendo carencia o plenitud? ¿Estás irradiando miedo o seguridad? ¿Estás intentando convertirte o finalmente permitiéndote ser? El cambio ocurre aquí, en esta misma elección, en este mismo momento, cuando dejas de intentar controlar la floración y comienzas a convertirte en el sol. Y esta es la puerta por la que la mayoría nunca entra, la puerta de la rendición. No la clase de rendición que se da por vencida, sino la que se entrega, la que se derrite en alineación con una confianza de cuerpo entero, donde lo externo ya no tiene el poder de sacudir tu interno. Porque aquí está la verdad que la mayoría evita. El control es una respuesta traumática. Es la mente intentando gestionar lo que el corazón nunca sintió seguro de sostener. Es el ego escaneando amenazas en un campo que solo refleja tu estado. Y cuando lideras con control, le dices al cuántico, no confío en la señal, necesito microgestionar la realidad para sentirme segura. Pero lo cuántico no responde al control, responde a la coherencia, y la coherencia requiere rendición. No una espera pasiva, no una paciencia disfrazada, sino la rendición que ancla, que dice, ya me he convertido en ello, ya he igualado la señal, no necesito forzar esto a tomar forma, porque yo soy la forma en la que se está convirtiendo. Por eso, no puedes engañar al campo con palabras positivas si tu frecuencia sigue siendo frenética. No puedes seducir lo cuántico con tableros de visión y mantras si tu cuerpo está en un bucle de miedo. No se trata de lo que dices, se trata de lo que eres cuando no dices nada. Por eso el sistema nervioso es el puente, porque cuando el cuerpo se relaja en seguridad, la señal se aclara. Cuando la respiración se profundiza, la vibración cambia. Cuando el corazón se suaviza, el futuro se reordena. Seamos realistas. ¿Con qué frecuencia te sientas en silencio sin necesitar que nada cambie? ¿Con qué frecuencia te permites sentir el deseo plenamente, sin convertirlo en una estrategia? Esa es la frontera que la mayoría resiste. Estamos adictos a la acción, entrenados para equiparar movimiento con progreso, pero en lo cuántico, movimiento sin alineación es ruido, es distorsión. El verdadero poder está en la quietud que vibra con certeza. Así que cuando digo que te apartes del camino, no te pido que seas pasiva. Te pido que dejes de interferir, que dejes de fragmentar tu propia frecuencia con señales contradictorias, que dejes de pedirle algo al universo mientras sostienes la vibración de que aún no está aquí. Porque no recibes alcanzando, recibes irradiando, y la radiancia es el resultado de la regulación, de estar plenamente presente contigo, de convertirte en la persona que ya no espera permiso del mundo exterior para sentir lo que ya ha elegido internamente. ¿Quieres cambiar tu línea de tiempo? Entonces cambia el tono de tu ser. Habla menos, siente más, empuja menos, pulsa más, persigue menos, elige más. Elige convertirte en quien camina como si ya estuviera hecho, quien respira como si ya estuviera sostenida, quien escucha guía en lugar de forzar dirección, quien confía en que su encarnación es el mandato, no con esfuerzo, sino con esencia,
Esto no es teórico, es fisiológico. Sabrás que estás alineada cuando tu cuerpo ya no se sobresalta en la quietud. Cuando tu respiración se hace más lenta, no más tensa. Cuando tu mente se calma, no porque la forzaste, sino porque tu campo finalmente coincide con tu verdad. No manifiestas cuando manipulas. Manifiestas cuando recuerdas. Recuerda quién eres debajo del ruido, debajo del pánico, debajo del patrón de demostrar. Eres el campo, eres la vibración, eres la línea de tiempo colapsando en forma. No porque la forzaste, porque te convertiste en la frecuencia que ya no podía ser negada. Ese es el verdadero trabajo, y ese es el verdadero tú. Y es aquí, en este espacio entre hacer y ser, donde empiezas a notar el cambio, no como fuegos artificiales, sino como un reordenamiento silencioso. Comienzas a despertar sin el pulso de urgencia. Sientes que la textura de tus días se suaviza. El tiempo se ralentiza. Las sincronicidades aumentan. Pero no porque las perseguiste, sino porque finalmente estás lo suficientemente quieta para verlas. Es entonces cuando te das cuenta de que la manifestación nunca fue sobre crear algo fuera de ti. Siempre fue sobre entrar en alineación vibratoria con lo que ya estaba codificado dentro de ti. Y cuando eliminas la estática del esfuerzo, ese código se activa. Por eso la quietud es tan poderosa, no porque detenga el movimiento, sino porque elimina la resistencia. La quietud no significa inacción, significa dejar de filtrar energía hacia líneas de tiempo a las que no perteneces, dejar de alimentar el miedo con tu enfoque, dejar de afirmar la carencia a través de tu anticipación nerviosa. La quietud es un portal, es el útero de lo cuántico. Y en ese útero la versión de ti que tiene lo que quieres ya existe. No es una fantasía, es una frecuencia. Y esa frecuencia no se accede deseando, se accede siendo. Así que permítete ser ella, no en imaginación, en identidad, no en pensamiento, en tono, no en persecución, en coherencia. Haz que tu respiración coincida con la suya, que tus movimientos reflejen su ritmo, que tus palabras lleven su peso, que tus decisiones surjan de su verdad. Eso es lo que significa encarnación. No pretender, convertirse plenamente, físicamente, energéticamente, porque el campo no responde a quién intentas ser, responde a quién eres cuando nadie te está mirando, cuando estás sola, cuando el deseo aún parece lejano y eliges sentirte completa de todos modos. Ese es el momento del colapso, ese es el cambio de señal. Y aquí está lo importante. La encarnación no siempre se siente eléctrica. A veces se siente como duelo, como dejar ir las partes de ti que necesitaban lucha para sentirse valiosas, como soltar la identidad construida alrededor de la persecución, como despedirte de la versión de ti que sobrevivió a base de escasez, vigilancia y rendimiento. Esto es sagrado. Esta es la verdadera transformación, porque no solo estás manifestando una cosa, estás manifestando un yo, y ese yo, el coherente, no resuena con la desesperación, no persigue líneas de tiempo, las elige. Y en esa elección, el campo responde, no en teoría, en física. Porque cuando todas las partes de ti están de acuerdo, la respiración, el cuerpo, la creencia, lo externo no tiene más remedio que reflejar esa claridad. Ese es el efecto del observador en acción. Ese es el colapso de la probabilidad en forma. Pero si todavía estás oscilando, todavía dudando, revisando, controlando, la onda permanece abierta. El campo sigue indeciso, no porque estés fallando, sino porque tu señal sigue fragmentada. Así que volvemos una y otra vez no a más esfuerzo, sino a más encarnación, no a más hacer, sino a una coherencia más profunda. Respiramos más lento, nos erguimos más, escuchamos hacia adentro, dejamos de intentar invocar el futuro y comenzamos a estabilizar la frecuencia del ya. Porque cuando tu ser dice, está hecho, el universo dice, así es. Así que detente aquí, siente este momento, déjalo llegar,
no conteniendo la respiración, profundizándola, que tu señal sea tu certeza, que tu coherencia sea tu mandato, que tu esencia sea suficiente, porque lo es, siempre lo fue, y es aquí donde todo empieza a cambiar, no con una explosión, sino con un sutil recordar, un regreso, un reanclaje en el saber más profundo de todos, que nunca estuviste destinada a perseguir, estabas destinada a convertirte, porque la manifestación, en su forma más pura, no es una transacción, es una traducción, de vibración a visibilidad, de coherencia a lo concreto, de energía a experiencia. Y el universo no responde a lo que dices que quieres, responde a quién eres cuando dejas de intentar. Por eso intentar más fuerte a menudo lleva al agotamiento, no a los avances, porque intentar, cuando viene de la carencia, crea interferencia, como intentar escuchar una melodía entre estática. No importa cuán alto pongas la música, la distorsión oculta la belleza. Pero cuando dejas de intentar y empiezas a confiar, cuando dejas de hacer y empiezas a sintonizar, la música se escucha claramente. La vida empieza a armonizar con tu señal, no porque lo exigiste, sino porque lo permitiste. Y ese permitir, ese es el acto más radical de poder, porque permitir es creer tan profundamente en tu valía que ya no intentas ganártela, ya no buscas pruebas, ya no discutes con la realidad. Simplemente te conviertes en el tipo de espacio donde los milagros se sienten en casa. Caminas por el mundo con una frecuencia que dice, ya soy suficiente, ya estoy sostenida, ya estoy alineada. Y esa alineación cambia tu postura, tu paso, tus decisiones. Dejas de conformarte con migajas porque vibras al nivel del banquete. Dejas de perseguir el amor porque eres amor. Dejas de intentar ser magnética porque eres el imán, no a través del esfuerzo, a través de la esencia. Esta es la paradoja cuántica. Cuando realmente ya no lo necesitas, llega, porque la necesidad nunca fue sobre la cosa, fue sobre la señal. Y cuando sanas la parte de ti que se sentía separada, indigna o insegura, tu señal se estabiliza. Eso es lo que el universo responde. Estabilidad, coherencia, resonancia. Así que deja que la vieja identidad se disuelva, la que se esforzaba, actuaba, esperaba señales. Déjala ir. Fue construida en la supervivencia, no en la soberanía. Fue creada en un tiempo en el que pensabas que tenías que convertirte en suficiente. Pero ahora recuerdas, ya lo eres. Deja que ese recuerdo te moldee, que se mueva a través de tu respiración, tu cuerpo, tu ser. Permítete estar tan enraizada en tu certeza que incluso cuando nada parece diferente, te sientes diferente. Y porque te sientes diferente, todo empieza a cambiar. No de la noche a la mañana, no a tu mandato, sino con perfecta precisión cuántica. Porque la realidad está escuchando. Siempre lo estuvo. Y ahora que te apartaste del camino, ahora que dejaste de aferrarte y empezaste a brillar, finalmente puede responder. Así que párate aquí, en tu coherencia, en tu calma, en tu poder, sin más persecución, sin más espera, sin más fingir. Solo esto. Soy la señal, soy la receptora, soy el sol.